algunos abiertos. Perfecto. Bueno, feliz sábado. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, feliz sábado para todos. En el día de hoy vamos a hacer un estudio que va a estar un poco, por lo menos, conectado con lo que estuve dando en julio sobre Iglesia y Estado. El nombre, como lo ven ahí, es Racismo en los Estados Unidos. Si bien no va a ser lo único de lo que vamos a hablar. Si vieron esos estudios y no se acuerdan, capaz que les sirva como un buen repaso. Ahora, si los vieron hace poco o se acuerdan, este estudio les puede servir, aparte de como un repaso, como una pequeña ampliación de uno por lo menos de los temas que tocamos en esa serie. Ahí está. A lo largo del estudio vamos a estar estudiando un poquito de la historia que tocamos principalmente durante el segundo video, y vamos a estar repasando un poco, así como vamos a estar expandiendo un poquito acerca de los eventos que sucedían en esa época. Vamos a buscar trazar y rastrear aquellos eventos externos que provocan que comience nuestra línea de reforma en el primer lugar, es decir, en el año 1989, explayándonos en lo que sucede en Estados Unidos en esa época, especialmente en lo relacionado con el movimiento de los derechos civiles y con lo que serían los evangélicos conservadores, es decir, el protestantismo. Espero que a la gente no le moleste ver un poquito más de historia en este asunto. Yo realmente considero que es un tema relevante que explica dónde estamos parados hoy y que nos permite entender mucho de lo que está sucediendo. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más interesante posible para que podamos entender y para que podamos entender también muchas de las dinámicas que suceden hoy en día. Y se compara, sí. Algunas cosas que vimos, que vamos a ver, ya son familiares capaz para nosotros, o capaz que no. Pero quiero asegurarme de que tengan los detalles y que también creo que algunas de las partes del estudio son realmente muy relevantes, o sea, para la historia que estamos viviendo hoy en día y también que hemos vivido hasta hace poco, por lo menos. Bueno, vamos a arrancar desde 1989 y vamos a ir completando la cadena de eventos que influyen y que desencadenan los eventos actuales de nuestra línea. Es decir, vamos desde acá para atrás. Vamos a ir haciendo un poquito de ida y vuelta, pero vamos a tratar de mantenernos dentro de todo en forma organizada. Entonces, si arrancamos en 1989, pregunto, ¿qué es lo que podemos ver en esa fecha? ¿Qué eventos reconocemos normalmente? Me haces pensar porque relacionado con el racismo no se me ocurre nada. Por ahí podríamos pensar más allá de solamente la fecha, sino más bien el periodo también. Eso capaz puede servirnos. O sea, no pensar en 1989 como el hito simplemente, sino más bien 1989 como parte de otra cosa. Capaz que de esa forma puede ayudar un poquito. Está el picnic paneuropeo, la caída del muro. Bien. Básicamente, podemos ver muchas cosas si nos ponemos a analizarlo. Podemos ver, por ejemplo, el cambio de presidente, etc. Pero si nos centramos en este estudio, vamos a ver que está el presidente Reagan, al principio por lo menos de 1989. Tenemos también el hecho de que se encuentra en dos alianzas. Una es con el papado, que es la que muchas veces nos solemos meter, que es la que podemos ver por Daniel 11, por el estudio de la falsificación, entre otros estudios. Y la persona que representa el catolicismo en esa fecha es Juan Pablo II. Ahora, la segunda alianza de Reagan, que es en la que vamos a estar profundizando, es con el protestantismo. La persona que podríamos decir que los representa, como vimos en la historia también hace unos meses, y que lo vamos a estar de vuelta tocando bastante a este personaje, es Jerry Falwell, Senior, el padre, porque el hijo es el que está participando en la historia actual, y hace poquito apareció en las noticias por un escándalo relacionado con el tema del racismo en los Estados Unidos. Justo que es el tema que estamos tocando hoy, pero bueno, nosotros no nos vamos a estar centrando en el siglo XXI, más bien en el siglo XX. Ahora, hay otras personas en esa época que están participando de eso, vamos a ver los nombres de hecho, pero él es el que lidera, él es el más importante. Y hay un movimiento que él es el que está liderando, o más bien un contramovimiento, podríamos decir, que ese movimiento es el denominado como la mayoría moral. Entonces,
En el tiempo del fin, en 1989, el presidente de Estados Unidos está en dos alianzas, como vemos acá. Hoy no quiero que estudiemos la primera, la unión con el catolicismo, porque no es el tema del estudio, sino la unión con el protestantismo. Quiero que veamos lo que pasó externamente para que nuestra dispensación, para que nuestra línea de reforma comience. Porque hay ciertos eventos que actúan como catalizadores, que son la raíz, los generadores de los eventos que están sucediendo actualmente. Son causas que lo volvieron inevitable y que nos llevaron y nos continúan llevando directamente hacia el fin del mundo. Entonces, vayamos deconstruyendo y analizando la historia pasada a partir de acá. Primero tengamos en cuenta que hay un periodo de 10 años previo a 1989, es decir, que va desde 1979 a 1989. Podríamos poner muchas cosas en estos 10 años, como la guerra de Afganistán, eventos en Irak, pero el tema que estamos discutiendo en esta historia, como dijimos, es el tema del protestantismo y su injerencia en los asuntos del Estado, precisamente en los Estados Unidos, analizando cómo se llega a la alianza con Reagan. Por tanto, en esa temática, lo que vemos que se produce en estos 10 años es la aparición y la acción de la mayoría moral. Todos estamos familiarizados con la mayoría moral, ¿no? En caso de que no, simplemente aclaro que es el grupo que conforma por los principales líderes de la derecha evangélica religiosa para politizar y movilizar como masa política el cristianismo conservador en Estados Unidos. Entonces quiero que analicemos cómo es que la mayoría moral se formó porque el protestantismo tuvo causas para tener esa necesidad. En 1979, la prensa va a empezar a reportar sobre la campaña presidencial. Es donde se dan las elecciones de Carter y Reagan. Era la reelección de Jimmy Carter, la campaña para la reelección, pero la mayoría moral se forma y entra en acción para apoyar a Reagan como una fuerza política. Es decir, ya estaba en camino para hacer a los cristianos conservadores una poderosa fuerza política para votos, una masa importante realmente que votó y apoyó a Reagan en esas elecciones. Ellos esperaban que por los asuntos que resaltaban, por los discursos que iban a dar, si uno puede buscar en Wikipedia cuáles son los puntos que daban o en distintas fuentes, iban a poder cambiar el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, a través de la movilización como dijimos, del voto protestante. Ahora, ese movimiento, como dijimos también, estaba bajo el liderazgo de Jerry Falwell. Ahora, peguemos un salto y vayamos a la historia de los 50 a los 60 a fin de construir las bases. Y luego iremos completando. Si vamos a los 50, el movimiento que empieza en esta fecha es el movimiento por los derechos civiles. Ellos van a estar luchando contra la segregación en América. Jerry Falwell, contra ellos, tenía una frase favorita, que es diciendo que no eran derechos civiles, eran más bien errados civiles, porque es civil rights, they are not civil rights, they are civil wrongs. Entonces, básicamente lo que él quería decir es que no estaba bien dar estos derechos, sino que estaba mal el dar esos derechos. Él discutía que si la gente conociera sus Biblias y la voluntad de Dios, nunca habrían terminado con la segregación. Él criticaba y atacaba a los líderes de los movimientos de los derechos civiles, así como a los líderes de las iglesias que los apoyaban, de los que decía que ellos estaban obsesionados con el maltrato y la discriminación de las personas negras en Estados Unidos. Él los atacaba y les decía que vayan a la iglesia en lugar de estar en las calles protestando. Les decía que dejaran de ser políticos, pero al mismo tiempo, como dice ahí, estaba alentando a líderes políticos y gobernadores que eran pro segregación. Entonces, tenemos en ese momento, una vez más, un conflicto entre Jerry Falwell y los conservadores cristianos contra el movimiento por los derechos civiles al que él se oponía. Ahora, como vimos en los estudios que hicimos hace unos meses, en 1954 se podría marcar como el fin de la segregación. Es el caso de Brown versus Board of Education, y los jueces, en forma unánime, dicen que la segregación en las escuelas era inconstitucional. Hace que finalice la segregación por medio de un fallo judicial. Entonces, el tema es que acá no terminan las cosas. Va a tomar varios años para que realmente sea quitada la segregación del sistema, y es más, eso todavía no ha terminado, si no se ha completado todavía. Por lo tanto, esto no está balanceado y son luchas que se siguen dando incluso a día de hoy. Ahora, saltemos unos 10 años. En 1964 es el Acta de los Derechos Civiles. Es el acta de la época de Martin Luther King, para capaz alguno que quiera pensarlo y verlo históricamente. Han pasado 10 años desde el fin de la segregación en las escuelas públicas hasta el Acta de los Derechos Civiles.
tomó un largo tiempo para que la desegregación y el acta de los derechos civiles sean implementados apropiadamente. No fue algo tan simple, y de hecho, hace poquito trascendió una noticia relacionada con el tema del acta de los derechos civiles, de si protegía o no los derechos de, no me acuerdo si las personas homosexuales, para su lugar de trabajo, que creo que había salido que sí. No me estoy acordando exactamente ahora mismo el detalle, pero hace poquito volvió a ser noticias. Entonces, es un tema que es relevante incluso hoy, realmente. Ahora, saltemos otros 4 años. En 1968 hay otro fallo, otro caso en la Corte Suprema que ayuda a terminar con el racismo en las escuelas. Ahora, es interesante ver la consecuencia de estos fallos, el cómo reaccionan las personas blancas, principalmente las del sur, que son las que históricamente vimos han tenido los principales casos de racismo. Un caso interesante habla de una escuela pública de estudiantes blancos. El gobierno decía que debemos dejar a los estudiantes negros tener la posibilidad de venir también a esta escuela. Pero ahora, ¿qué es lo que hacen los padres de los niños blancos cuando hacen que las escuelas se vuelvan desegregadas? Hola Esteban, Sí, ¿podés ir un poquito más despacio? por supuesto. Gracias por avisar. Hola, y está re bueno, estoy tomando nota. Me alegro, me alegro. Entonces, Amigo, los sí, envían a colegios privados. exacto. Los sacan de las escuelas públicas y los llevan a escuelas privadas. Cuando esto sucede, hay un caso muy interesante que es en Mississippi. En 1968 había 23.000 alumnos en escuelas privadas. Ahora, 2 años después, 1970, había 63.000 alumnos en escuelas privadas. Es decir, en un plazo de 2 años, se triplicó el número de alumnos en escuelas privadas. A este fenómeno se le denomina, actualmente si uno lo busca, si uno lo quiere estudiar, como fuga blanca. Los blancos se cambiaron tanto a las escuelas privadas que las escuelas en el sur quedaron todavía más segregadas de lo que estaban antes de terminar con la segregación. Por tanto, en realidad, al final, por estas acciones por parte de las familias blancas, el efecto de la desegregación fue, en cierta forma, contrario, porque tomaron a todos los chicos blancos y los llevaron a escuelas privadas, porque las escuelas privadas tenían un detalle importante comparado con las públicas, que es que tenían independencia y por tanto no estaban forzadas por ley a desegregar. Entonces, ese era el motivo por el cual los padres los llevaban a todos hacia las escuelas privadas. Sigamos. En 1969 comienza otro caso en la Corte. En esta oportunidad es un grupo de padres afroamericanos que demandan no a una escuela, no hacia una junta de educación, sino directamente al Departamento del Tesoro, para prevenir que 3 academias privadas que se acababan de fundar en esa época, que eran solo para blancos, estén exentas de pagar impuestos por hacer esa segregación. Entonces, la situación era la siguiente. Los padres blancos ponían a sus hijos en estas academias privadas, y lo que estaban haciendo estas academias privadas es, en vez de presentarse con algún otro tipo legal, se presentaban como organizaciones de caridad con el fin de no pagar impuestos. Entonces, estos padres afroamericanos lo que hicieron al demandar al Tesoro es buscar que se les quitara esa exención, porque estaban practicando segregación. Entonces, lo que decían ellos es, estas escuelas privadas que se han triplicado en asistencia deberían de estar desegregando y no practicando la segregación. Si continúan discriminando, no están haciendo acciones realmente de caridad y realmente de beneficio para la comunidad. Por tanto, no pueden ser consideradas organizaciones de caridad y deberían pagar impuestos. Ahora, como dije, muchas de estas escuelas habían sido fundadas en los 1960 como una respuesta a la desegregación. Es decir, que claramente cuando fueron creadas, ese era el objetivo que tenían. Esta gente había estado construyendo las escuelas privadas para llevar a sus hijos blancos y poder seguir segregando y discriminando. Ahora, vamos a leer un artículo de El Medio Político, que les voy a compartir al final del estudio porque es realmente muy bueno ese artículo. Es para leerlo por lo menos 1 o 2 veces más o menos, porque es muy fuerte. ¿Alguien puede leerlo a este párrafo? Yo.
Gracias, amiga. En mayo de 1969, un grupo de padres afroamericanos del condado de Holmes, Mississippi, demandó al Departamento del Tesoro para impedir que 3 nuevas academias privadas de enseñanza primaria y secundaria, solo para blancos, obtuvieran la plena exención de impuestos, alegando que sus políticas discriminatorias impedían que se las considerara instituciones de beneficencia. Las escuelas se habían fundado a mediados del decenio de 1960, en respuesta a la desegregación de las escuelas públicas puesta en marcha por la decisión del año 54 en el caso Brown contra la Junta de Educación. En 1969, el primer año de la desegregación, el número de estudiantes blancos matriculados en escuelas públicas del condado de Holmes se redujo de 771 a 28. Al año siguiente, ese número disminuyó a 0. Muchas gracias, Agus. Ahí hay otro caso más que presenta en este artículo, que creo que lo vimos la vez anterior, no estoy seguro, pero está bueno verlo porque acá se ve claramente lo que se estaba produciendo en esa época y también nos hace un pequeño repaso, una pequeña conexión de la historia que veníamos hablando hasta recién. Ahora, los padres afroamericanos, como dijimos, comenzaron a demandar porque obviamente identificaban que la situación seguía siendo la misma y que no habían habido cambios a pesar de que hacía ya 15 años desde que había salido el primer fallo. Entonces, en 1970 hay un fallo preliminar en el cual los padres afroamericanos ganan. Entonces, en este fallo preliminar, que se llama Green versus Kennedy, que Kennedy era el director del Departamento del Tesoro en esa época, se decidió que estas academias privadas debían aplicar la desegregación o tendrían que pagar impuestos. Esto hizo enfurecer a muchas personas, pero esto es solamente el principio. Pero a los que empieza a enfurecer principalmente es a los líderes de estas academias privadas, que son casualmente los líderes evangélicos en muchos de los casos. Ahora, yo pregunto, porque esta pregunta es importante que la tengamos para reflexionar y con la que vayamos a entender lo siguiente. O sea, lo que va a pasar después. ¿Qué es lo que querían los blancos del sur, los líderes evangélicos? ¿Qué es lo que querían estos grupos, básicamente? Querían querían seguir exentos de pagar impuestos y, tener el beneficio financiero, siendo que ellos no cumplían las políticas públicas, ni contemplaban un servicio público. O sea, no sé, querían todo, querían la chancha y los 20, como se dice en Argentina. Exactamente. Básicamente, si queremos dejarle una palabra, lo que querían era segregar. Querían seguir haciendo lo que venían haciendo. Ellos creían que la Biblia enseñaba que las razas no debían mezclarse. Creían que iba en contra de sus creencias religiosas, y ellos creían que no era correcto permitir que los estudiantes blancos y los estudiantes negros estudiaran juntos. Además, ellos tenían otra cosa, tenían miedo. Pero podríamos pensar, ¿de qué tenían miedo? El tema es que ellos tenían miedo de que si les permitían mezclarse, pudieran de hecho haber casamientos interraciales, casarse entre blancos y negros. Ahora, ¿qué es lo que haría esto a su raza blanca, a su así llamada pureza? Entonces, básicamente, estas son cosas que vienen siendo arrastradas del siglo XIX, y de antes capaz incluso, y está en todo esto el peligro entonces del casamiento y del mestizaje. Esas son las cosas que habían en su mentalidad cuando pensaban en estos asuntos. Entonces, aquí... Iban a ser diluidos. Exacto, y básicamente. En el tema de la anexación de Texas, ellos habían tenido la opción de anexar México también, pero ellos decidieron no hacerlo a propósito porque no tenían interés en que personas que sean mestizas o de ascendencia indígena o que no sean puramente blancos sean parte de su país. Es realmente feo. Exactamente. ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. Es que yo pensaba que el problema de ellos era que ellos veían falsamente lo que dice la Biblia. Ellos creían que mezclarse no era el plan de Dios. Ellos creían que no, o sea, a mi entender era eso también. Sí, también, exactamente.
pero esa creencia estaba basada en un mal entendimiento de la palabra de Dios y también Sí. en un interés y una intención de segregación al fondo de todo, digamos. Es más, históricamente, si uno analiza la historia, por lo menos acá en Argentina, por ejemplo, ocurrían esos casos así de tipo de segregación y de separación de clases por una especie de mestizaje. Tenías los europeos, tenías los criollos, tenías los mestizos, los zambos, etc. Por lo menos acá en Argentina pasó eso también en su momento. Con el tiempo se fue eliminando. Pero vemos que eso no es solamente capaz único de ahí, que se ocurrió también en otras partes, y tenía raíz en un entendimiento errado de la Biblia, pero también en sus pensamientos racistas, porque realmente veían a esas personas como inferiores o como invasores en cierta forma. Entonces, ¿Puedo como comentar? decía, sí, adelante. Solamente estaba por decir justo lo que escribió Mika en el chat, que dice así: A ver. creo que el fondo es el egoísmo, leer como uno quiere, más allá de que leían mal, ese es el deseo de ser exclusivo y tener poder de supremacía. Es verdad que ellos leían mal la Biblia, pero no es que siempre la habían leído así. Es como que su racismo los llevó cada vez a leer más la Biblia, y cuando podían interpretarla de una manera que justificaba, entre comillas, su conducta, más se aferraban a esa interpretación literal y menos sinceridad intelectual tenían con respecto a realmente cuál era la voluntad de Dios. Claro, me gustó, me gustó. Muy interesante. Gracias, Mika, y gracias, Agus, también por llevarlo a la voz, digamos. Continúo, simplemente, pero si quieren ir cortando, por supuesto, sigan hablando, no hay problema. Vamos, básicamente, acá nuevamente vemos, como a lo largo de toda esta historia, dos grupos en conflicto. A ver, ahí está. Primero los padres afroamericanos, que son los que comenzaron a demandar, y segundo tenemos de vuelta los líderes religiosos, el protestantismo, y acá podemos ver líderes como Paul Weyrich y Jerry Falwell también Bob Jones Jr., que empezaron a responder. Por las dudas, Jerry Falwell era parte de la Academia Lynchburg en ese momento, que después se convierte en la Universidad Liberty, y Bob Jones, en el caso que vamos a ver ahora, que era también el presidente de la Universidad Bob Jones por el nombre de su padre. Ahora, vamos a leer unos párrafos más del mismo artículo que estábamos leyendo hoy, pero ahora hablando sobre los casos Green contra Kennedy y el siguiente caso que vamos a ver ahora. ¿Alguien quiere leer? Hay bastante, así que con que lea este párrafo ya vamos ayudando, estamos avanzando. Leo. Adelante, yo no tengo problema con ninguno de los dos, así que... En el caso Green contra Kennedy, David Kennedy era entonces secretario del Tesoro, decidido en enero de 1970, los demandantes obtuvieron un mandamiento judicial preliminar que denegaba a las academias de segregación la exención fiscal hasta una nueva revisión. Mientras tanto, el gobierno estaba solidificando su posición sobre dichas escuelas. Más tarde ese año, el presidente Richard Nixon ordenó al Servicio de Impuestos Internos que promulgara una nueva política que negara la exención de impuestos a todas las escuelas segregadas de los Estados Unidos, en virtud de las disposiciones del título 6 de la Ley de Derechos Civiles, que prohibía la segregación y la discriminación racial. Las escuelas discriminatorias no eran, por definición, organizaciones educativas benéficas y por lo tanto no tenían derecho a la exención de impuestos. Del mismo modo, las donaciones a esas organizaciones ya no se consideraban contribuciones deducibles de impuestos. Bien, amigo, muchas gracias. Hay mucha terminología acá interesante también, más de mi área en ciertos aspectos, o la parte legal. Está bien. Encima el artículo está traducido del inglés al español, entonces puede haber algunos términos medios extraños. Gracias por poder leerlo igual, así que te agradezco mucho. Ahora, en 1971 se produce la confirmación, como leíamos ahí, que es del caso Green versus Kennedy, siendo ahora el nombre Green versus Connally. Lo va a explicar ahora el artículo, pero básicamente Connally es el nuevo director de secretario del Tesoro, entonces por eso cambia el nombre, la carátula del caso, digamos. ¿Alguien quiere leer esto, por favor? Leo, amigo.
Gracias, Ari. El fallo del caso Green versus Connally fue un primer paso necesario. Captó la atención de los líderes evangélicos, especialmente cuando el IRS comenzó a enviar cuestionarios a academias de segregación relacionados con la iglesia, incluyendo la propia escuela cristiana de Lynchburg de Falwell, preguntando sobre sus políticas raciales. Falwell estaba furioso. En algunos estados se quejó: es más fácil abrir un salón de masajes que una escuela cristiana. Bien, faltó ahí el de arriba, ahí lo leo yo. Dice, el 30 de junio de 1971, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió su fallo en la causa Ahora Green contra Connally. John Connally había reemplazado a David Kennedy como secretario del Tesoro. La decisión confirmó la nueva política del IRS, que sería Hacienda, en virtud del Código de Impuestos internos, interpretado correctamente. Las escuelas privadas discriminatorias desde el punto de vista racial no tienen derecho a la exención de impuestos federales prevista para las instituciones de beneficencia y educación, y las personas que hacen donaciones a esas escuelas no tienen derecho a las deducciones previstas en caso de donaciones a instituciones de beneficencia y educación. Bien, vamos a lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer, como viene ahí en el título, vamos a ver un caso particular, porque es sumamente interesante, que es el caso de la Universidad Bob Jones. Es un caso en el cual básicamente hay una sucesión de eventos que muestran claramente la naturaleza y lo que estaba sucediendo detrás dentro de la mentalidad de los evangélicos, y cómo ellos hacen todo lo posible para, sin dejar de hacer lo que ellos querían, de segregar en cierta forma, buscan calmar, entre comillas, a Hacienda para que no pierdan la exención. Así que, ¿alguien puede leer? Sí. Claro, querida. Yo, de vuelta. No sé quién habló primero. No sé, yo tampoco Raquel, sé. adelante. Adelante, Ok. adelante. Una de esas escuelas, la Universidad Bob Jones, una universidad fundamentalista en Greenville, Carolina del Sur, era especialmente obstinada. El IRS había enviado su primera carta a la Universidad Bob Jones en noviembre de 1970 para averiguar si discriminaba o no por motivos de raza. La escuela respondió desafiantemente, no admitió a los afroamericanos. ¿Continúo? Aunque Bob Jones Jr., el fundador de la escuela, argumentó que la segregación racial era un mandato de la Biblia, Falwell y Weyrich rápidamente buscaron cambiar los fundamentos del debate, enmarcando su oposición en términos de libertad religiosa más que en defensa de la desegregación racial. Durante décadas, los líderes evangélicos se habían jactado de que debido a que sus instituciones educativas no aceptaban dinero federal, excepto por supuesto por no tener que pagar impuestos, el gobierno no podía decirles cómo manejar sus tiendas, a quién contratar o no, a quién admitir o rechazar. La ley de derechos civiles, sin embargo, cambió ese cálculo. Perfecto. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, yo vi justamente que Mika básicamente compartió ese pensamiento que yo estaba por decir, de que los mismos argumentos que usaban en esa época para defender su posición son los mismos que utilizan hoy. Es decir, dicen que es un argumento de libertad religiosa, cuando estás utilizando tu argumento de libertad religiosa para discriminar y para segregar. Entonces, es lo mismo que sucede en la historia actual, si lo pensamos. Porque decir lo primero, que era lo que decía Bob Jones Jr., quedaba mal, lo enmarcan como libertad religiosa, cuando la intención es otra detrás. En fin. Continuamos. Como dije, hay bastante para leer, pero esta es la parte por ahí que más hay que leer, así que paciencia, por favor.
¿Alguien puede leer estos dos párrafitos? Leo de nuevo. Gracias, Adri. La Universidad Bob Jones, de hecho, trató de aplacar al Ministerio de Hacienda a su manera. Tras las investigaciones iniciales sobre las políticas raciales de la escuela, Bob Jones admitió a un afroamericano, trabajador de su emisora de radio, como estudiante a tiempo parcial. Lo dejó un mes después. En 1975, de nuevo, en un intento de impedir la acción del Ministerio de Hacienda, la escuela admitió a los negros en el alumnado, pero por miedo al mestizaje se negó a admitir a afroamericanos no casados. La escuela también estipuló que cualquier estudiante que participara en citas interraciales, a lo que incluso estuviera asociada con organizaciones que abogaran por las citas interraciales, sería expulsado. No se aplacó al Ministerio de Hacienda el 19 de enero de 1976, después de años de advertencias, integrar o pagar impuestos, la agencia rescindió la exención de impuestos a la escuela. Muchas gracias, Adri. Entonces, en 1976 ya se ve la consecuencia. Como esta escuela, como las otras escuelas, no desegregan, van a tener que pagar impuestos. Entonces, estos líderes ahora sí están sumamente furiosos, porque como dijimos al principio, no les estaban dejando segregar. Jerry Falwell va a decir, creo que lo decía ahí si no me equivoco, no me veo ahora mismo, que era más fácil abrir una sala de masajes que una escuela. El contexto de esto, por lo que les es tan difícil en teoría, es porque el gobierno no les deja segregar, si lo pensamos. Porque en realidad, si él simplemente cumpliera con la regulación, no tendría ningún problema. Y es más, nadie le ha prohibido seguir con la actividad, sino que solamente le quitaron la exención hasta que cumplieran con la regulación correspondiente. Entonces, vemos cómo, incluso en sus palabras, va manipulando todos esos aspectos. Ahora, producto de esto último es que en 1979 se forma la mayoría moral. Y para 1980 van a querer elegir presidente y van a hacer que se elija a Reagan. Para este punto es importante hacer una aclaración que justo creo que no fue pensado en ese aspecto, pero justo coincide con que se está hablando actualmente en el tema del aborto, por lo menos acá en Argentina. Muchas veces, en el día de hoy, dicen los evangélicos que el motivo que los unió en esa época era el aborto. Los hijos de esos evangélicos, los seguidores, te pueden decir que el caso fue Roe versus Wade, pero la realidad es que no tenía nada que ver con eso. Ese caso no les importaba. Lo que los unió fue lo que sucedió en 1976. Fue la pérdida de su derecho a poder segregar, y lo que pasó en 1976 con la Universidad Bob Jones. Es más, si el motivo fuera realmente el aborto, entonces en ese caso Reagan sería una opción muy interesante, porque Reagan había firmado, cuando era gobernador de California, una ley que era la ley de aborto más liberal en todo el país. Por tanto, al menos hasta que lo trajeron a sus líneas, a su lado, digamos, Reagan no era una persona antiaborto. Eso por un lado. Ahora, por el otro, que es todavía más directo, es que los mismos líderes te van a decir que el motivo no fue el aborto, sino que fue la segregación. Y es más, vamos a leerlo. ¿Alguien quiere leer? Yo leo. Adelante. Ahora, para muchos líderes evangélicos que habían seguido el tema desde el caso Green versus Connery, la Universidad Bob Jones fue la gota que calmó el vaso. Como me dijo, era una entrevista, Elmer L. Rumich, administrador de la Universidad Bob Jones, durante mucho tiempo las acciones del IRS contra su escuela alentaran la comunidad escolar cristiana sobre lo que podría suceder con la interferencia del gobierno en los asuntos de las instituciones evangélicas. Ese fue realmente el mayor problema que nos involucró a todos.
Durante casi 2 décadas, me perdonan, pero no sé hablar inglés, Wirth, según su propio relato, había estado probando diferentes temas, esperando. Disculpe, la silencié sin querer porque había ruido. ¿Puede seguir leyendo? ¿Puede desbloquearse de vuelta? Había varios micrófonos abiertos y no pude identificar correctamente. Bueno, no pasa nada. Leo yo esa segunda parte, si no primero hago un comentario. Elmer Ruminger es justamente, como dice ahí, administrador de la Universidad Bob Jones durante un buen tiempo. Entonces, estuvo directamente adentro de ese momento en el que estuvo sucediendo esos eventos. Y por el otro lado, Paul Weyrich es uno de los principales que está detrás de la formación de lo que fue la mayoría moral, y es más, era uno de los ideólogos originales de la idea esa de armar un movimiento, un contramovimiento que movilizara a los protestantes como una masa para, digamos, afectar políticamente a la nación. Entonces, es muy interesante que él mismo cuenta cómo llegó a encontrar el punto que atraía y que canalizaba a todos los protestantes juntos. Ahora sí, lo leo yo. Durante casi 2 décadas, Weyrich, según su propio relato, había estado probando diferentes temas, esperando que se pudiera despertar el interés evangélico. La pornografía, la oración en las escuelas, la propuesta de enmienda de igualdad de derechos en la Constitución e incluso el aborto. Intentaba que esta gente se interesara por esos temas y fracasé completamente, recordó Weyrich en una conferencia en 1990. Por las dudas, 1990 es ya un año después de la disolución de la mayoría moral. Entonces, el asunto, como vimos, es el racismo, es lo que une a la mayoría moral. El evento catalizador, el que los lleva ya en forma inevitable a formarse, es 1976. Ellos movilizan a los protestantes como su fuerza y cambian la política de los Estados Unidos eligiendo a Reagan. Por tanto, buscar cómo comienza nuestra línea de reforma nos lleva directamente a esta historia de los derechos civiles, que es la historia que comenzó la cadena de eventos que desembocan en nuestra línea y en lo que ha estado sucediendo en ella. Si vemos la línea de reforma en la que estamos actualmente desde esa perspectiva, nos ayuda a comprender muchísimo de los asuntos que suceden actualmente. Lo que ha pasado en los últimos 5 años, lo que ha venido sucediendo en la historia pasada entre Trump y los evangélicos, y todo aquello que los ha unido a lo largo de esta historia. Entonces, este es el primer movimiento, entre los 1950, los 60 y los 70, el de los derechos civiles. Ahora, hay otro movimiento también en estas fechas, que es el del feminismo. Voy a ser más específico. Si vamos a la época de los 50, 60, 70, es la segunda ola del feminismo. Personalmente espero que ya nadie tiemble al escuchar la palabra feminista. Si aún lo hacemos, debemos cambiar la perspectiva que tenemos respecto a esa palabra, porque ya de por sí la definición es totalmente distinta a la que muchas veces nos lleva a la cabeza escuchar esa palabra, sobre todo cuando podemos haber sido influenciados por otras fuentes, por otros orígenes de información que no son los mejores. Dentro del feminismo hay 4 olas. La primera ola comienza principalmente en Estados Unidos, lo que voy a explicar. La primera ola comienza en Estados Unidos más o menos en el año 1919, y en esa ola lo que se buscaba es el derecho a votar y a tener propiedades. Ahora, este movimiento fue un éxito. La pregunta es, ¿por qué fue un éxito tan fácilmente? ¿Por qué los hombres estaban felices de darle estos derechos a las mujeres? Tengo entendido que equilibraba los votos para la raza blanca, es decir, para la gente blanca. Exacto. Ellos tenían una agenda, un motivo por el cual querían concederle estos derechos. Y es exactamente lo que explicaste, Raquel. Es en esta época, cuando es el momento más álgido también del Ku Klux Klan, es el momento
más álgido del racismo. Es donde se vuelven completamente aceptables socialmente todo lo que es la segregación, el racismo en los Estados Unidos. Ahora, si hacemos un poco de repaso histórico, creo que ya estamos medio familiarizados con el asunto de cómo terminó la esclavitud, y luego cómo el sur hace todos los esfuerzos para traerla de distintas maneras. Y Elena de White misma dijo que buscarían hacerlo, y lo hicieron. Esta decisión de 1919 con respecto a los derechos de la mujer era parte de eso, porque como originalmente los que podían votar eran hombres blancos, luego de abolir la esclavitud se agregan los hombres negros. Entonces lo que decían ahora es, en 1919, darle solamente a las mujeres blancas el derecho a votar. Por tanto, podían votar hombres y mujeres blancas y solamente los hombres negros, por lo que esta decisión beneficiaba claramente a los blancos a la hora de influenciar políticamente en la situación del país. Entonces, incluso detrás de esta buena decisión había motivos malvados, motivos racistas. Porque si le dieron derechos a las mujeres blancas y no a las afroamericanas, entonces le estás dando a los blancos mucho más poder político. Por tanto, a las mujeres negras vamos a ver que les va a tomar mucho más tiempo obtener sus derechos. Bien, esta fue la primera ola, el comienzo de los derechos de las mujeres a votar y a poseer propiedades, principalmente, como pusimos ahí. La segunda ola arranca en los 60. Para esta historia, las mujeres ya tienen derecho al voto y a la propiedad. Los eventos que llegan a esta segunda ola comienzan luego de la Segunda Guerra Mundial, donde comienza a ser necesario que empiecen a ser introducidas como fuerza de trabajo. Es entre 1945 y los 60 que empiezan a haber políticas y acciones de discriminación en los ambientes y fuerzas de trabajo para con las mujeres. Por esto, para 1960 comienza la segunda ola, que como vemos ahí es sobre el lugar de trabajo, la discriminación, la reproducción, porque también fue el comienzo del uso de las píldoras anticonceptivas, también es sobre la violencia y las violaciones dentro del matrimonio, donde no había justicia y no se tomaban en serio por lo general. Luego había también muchas desigualdades que eran aceptadas y que eran legales. En resumen, esta ola se centró en el tratamiento de derechos para el trabajo y para la casa, contra la discriminación y la violencia, y el hecho de que no tenían en esos aspectos los mismos derechos que los hombres. Ahora, acerca de la tercera ola, si bien su fecha exacta es un poco más vaga, podemos marcarla en 1989, casualmente también donde empieza nuestra línea. La tercera ola traía a colación no solo el asunto del género, sino también la igualdad de distintas razas y culturas. Esto es particularmente mujeres que sufren mayores discriminaciones por el legado, por los resultados de la decisión de 1919, que cuando se le dio derecho a las mujeres, no se les dio a todas en forma equitativa, que no fue igual para todas. Entonces, en esta época es donde se lucha para que esas mujeres adquieran esos derechos. Es muy interesante, porque si lo pensamos no fue hace tanto, fue hace 31 años nomás. Entonces, fue realmente hace nada. Y la cuarta ola podemos marcarla en el año 2012, y fue con el movimiento Me Too. Esa ola, en pocas palabras, está directamente relacionada con el acoso sexual. Una pregunta. Sí. Sí, fue en 1989 que se aprobó que las mujeres de color pudiesen votar. ¿Sí? Tengo entendido que sí. Me puedo estar equivocando. Okay. Pero es en esa época, por lo menos, en la cual luchan por los derechos de las mujeres, ya de todos esos grupos que habían quedado más relegados en materia de derechos. Ok, Entonces, gracias. Puede ser que, yo actualmente no tengo la certeza, puede ser que en ese momento hayan recién recibido el derecho a voto, también puede haber sido antes. En el caso de que lo hayan recibido antes, pueden ser otros derechos los que hayan recibido ya para esa época, que estén buscando obtener en esa época. Entonces, como dijimos, estas son las 4 olas del feminismo. Comenzó con el derecho al voto y a la propiedad, luego ocurrió la Segunda Guerra Mundial, y como los hombres luchaban esa guerra, las mujeres tuvieron que introducirse en el ambiente de trabajo. Y para 1960 estaban buscando igualdad en el trabajo y también igualdad de derechos legales. En la tercera ola, lo que buscan es asegurar la igualdad para las mujeres de diferentes culturas y razas que habían sido dejadas atrás, es decir, en la historia de 1919, que fue cuando eso sucedió. Ahora, quiero hacer un punto sobre esto. Las mujeres blancas abandonaron a las mujeres negras en esa historia
por lo que la culpa también estaba en ellas, y de ellas también había habido racismo en esa situación. Y luego en la cuarta ola se trata particularmente del acoso sexual. Ahora, antes de seguir con la siguiente diapositiva, les cuento un detalle interesante relacionado con los efectos del feminismo en la historia que estamos estudiando, previa a 1989. Y es que con Reagan fue la primera vez que se produjo un fenómeno especial en una elección norteamericana relacionada con el voto femenino y masculino. Lo que ocurrió básicamente fue que por primera vez hubo un patrón de voto totalmente distinto entre las mujeres y los hombres. La mayoría de las mujeres votaron por Jimmy Carter, la oposición a Reagan. Y eso nos permite ver otro aspecto interesante de esa historia. Nos sirve para destacar el hecho de por qué lo hicieron. Básicamente, y en pocas palabras, es porque Reagan era sexista, en una forma de que hoy día no se le hubiera permitido llegar muy lejos. Hoy sus afirmaciones acerca del trato con las mujeres no serían para nada buenas, ya en su momento tampoco lo eran, y eso en parte lo conectaba también con la mayoría moral. Entonces, en los 60 tenemos dos movimientos ocurriendo, los movimientos de derechos civiles y la segunda ola del feminismo. En esta línea que tenemos acá marcada, vamos a marcar la primera, que arranca en 1919, a la primera ola, y vamos a poner una flecha para marcar que progresa y que es algo que aparece a lo largo de toda esta línea. En el caso de la segunda ola, es la mujer en la fuerza de trabajo, los líderes se oponen a ambos, o sea, los líderes evangélicos, y pelean contra ambos movimientos a lo largo de toda esta historia. Pero es aún principalmente lo primero que los moviliza, ya lo vimos en los artículos que estuvimos leyendo. Ellos quieren un candidato que luche contra ambos movimientos, y cuando conforman la mayoría moral, obtienen lo que buscan y logran elegir a Reagan. Por último, y ya para más o menos ya cercanos a ir terminando, hay un tercer movimiento que particularmente inicia en 1969. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que ocurre en 1969? ¿Qué es lo que hace surgir un movimiento en ese año? El movimiento de LGBT. ¿De qué? No sé, no conozco esa palabra, por lo menos yo. Básicamente al que yo me refería Homosexuales. Ah, exacto, sí. No te entendí, yo suelo pensar en el LGBT como LGBT en español, entonces no te entendí, perdón. Sí, exactamente, son las revueltas de Stonewall, que son por los derechos homosexuales. Entonces eso es lo que marca el inicio de ese movimiento, una búsqueda para ser reconocidos y para también tener la igualdad de derechos con respecto al resto de las personas. Es un movimiento que afecta a esa historia y que sigue claramente activo a día de hoy, por lo que también puse la flechita, y creo que todos vamos a estar de acuerdo que es algo que sigue afectando incluso al día de hoy, porque se siguen produciendo marchas, etcétera, que tienen todo su origen en este evento. Este es el evento que dispara esa lucha por los derechos de los homosexuales. Tenemos entonces, para ir resumiendo, tres movimientos, que estos son el de los derechos civiles, que lucha contra el racismo, el del feminismo, que lucha contra el sexismo, y el de derechos homosexuales, que lucha contra la homofobia. Son tres movimientos concentrados en los 50, 60 y 70, especialmente en los 60, porque vimos que podemos marcar a los tres movimientos como en sus distintas fases, pero en los 60, y son aquellos que movilizan un contramovimiento que sería la mayoría moral. Ahora, ya tenemos la información que lleva a la formación de la mayoría moral. Veamos cuáles son algunas de las consecuencias. La primera, que ya la dijimos, es que podemos ver que en 1980 eligen a Reagan. Durante todo su periodo de funcionamiento van a realizar acciones de lobby para buscar modificar, influenciar la política de educación en los Estados Unidos, especialmente para las escuelas privadas. Básicamente que buscaban, como dijimos originalmente, el tema de poder segregar, el tema de volver a obtener la exención de impuestos, entre otros aspectos. En 1981, 2 años después de la formación de la mayoría moral, ellos van al Congreso para pasar a la Family Protection Act, el Acta de Protección de Familia, o Ley de Protección de Familia, que decía que el gobierno no puede dar fondos a ninguna organización que sugiera que la homosexualidad era un estilo de vida aceptable. Algunos de los activistas políticos religiosos, más de la extrema derecha conservadora, comenzaron a reunirse en esta época. E incluso
se pidió la pena de muerte para todos los homosexuales. Eso sucedió en ese año también. Luego, en 1982, se logra que se cree una directiva presidencial que no permitía que los homosexuales sirvieran en el ejército. Producto de esta directiva, unos 70.000 soldados fueron dados de baja. Sobre esta directiva, en 1989 se hace un estudio por el Departamento de Defensa que mostró que esos soldados que habían sido dados de baja y que eran homosexuales eran tan buenos o incluso mejores que los soldados heterosexuales. Por lo cual, motivos de eficiencia o motivos de realmente presentar un buen trabajo y ser idóneos para la actividad, no había una razón válida para prohibirles la participación en la defensa de su nación. Ahora, en 1991, cuando ya está disuelta la mayoría moral, uno de los hombres que habían pertenecido a este grupo, que es Pat Robertson, dice sobre la homosexualidad que son una perversión cancerígena, que son un cáncer y que son un ataque directo a la familia. Luego, en 1996, personas todavía relacionadas con estos grupos pasan el Acta de Defensa del Matrimonio. Esta ley, más que nada, tiene un carácter simbólico, pues hacía que el Congreso defina el matrimonio como solamente entre un hombre y una mujer. Por tanto, hacen que el Congreso, que el Estado, defina el matrimonio y que lo defina en forma más exclusiva. Y si bien hay más elementos, uno se investiga, puede encontrar más cosas en las cuales hay influencia de estos grupos. En 2001 tenemos que Falwell y Robertson dicen que el 9/11 fue un juicio de Dios por causa de las feministas y los homosexuales. Ya para este momento es interesante ver que para este punto de la historia no pueden afirmar que es el juicio de Dios por la unión de las razas, que era lo que creían también por el tema de la segregación. Porque esto ya públicamente y a nivel de nación no es aceptable. No es aceptable atacar la unión racial, no es aceptable ser racista. Por tanto van a atacar lo segundo y lo tercero. Van a atacar a las feministas y a los homosexuales. Ahora, yo les pregunto para ir cerrando, ¿qué es lo que quieren estos movimientos? Como lo podemos ver ahí, básicamente lo que ellos quieren es igualdad. Pero, ¿qué es igualdad para ellos? Es básicamente el derecho a votar, el derecho a casarse, el derecho a tener vivienda, a tener una propiedad, el tener pagos iguales por un mismo trabajo, porque lo que sucedía en esa historia es que las mujeres no recibían la misma paga por el mismo trabajo, y es más, hasta el día de hoy en muchos lugares sucede. Buscaban oportunidades en el lugar de trabajo, buscaban el derecho a no ser abusados o a tener seguridad, el derecho a comprar y vender, porque no lo tenían en forma igualitaria. Incluso hoy en distintos lugares vemos cómo hay señales en las puertas que no permiten, que dicen que no le venden a homosexuales. No es inusual, no es algo raro. El derecho a pelear y participar en la defensa del país, es decir, en el ejército. Me puedo estar olvidando de alguna, pero básicamente es por estas cosas que estos grupos peleaban y que siguen peleando. Exacto, la salud también. En cada uno de estos tres movimientos pueden encontrar algún radical, alguna persona que puede darle un mal nombre, que puede manchar lo que estos grupos buscan. Pero esto es esencialmente lo que estos grupos quieren. Y la respuesta por los líderes evangélicos es, como se veían amenazados por ellos, tomar el gobierno para restringirlos y para contrarrestar su obra. Entonces, hablamos de los 60s, en resumen. Muchas cosas pasaron en los 60s, pero esos tres movimientos son la causa directa. El efecto de estos tres movimientos es 1989 y nuestra línea de reforma. En 1989, como vemos en otros estudios, se produce también la derrota del Rey del Sur. Pero esta derrota no tendría ningún significado para nosotros si no hubiera habido un alzamiento del protestantismo al mismo tiempo. Porque el asunto que vimos ya que existe de la ley dominical es la unión de la Iglesia y del Estado. Es la Iglesia sobre el Estado, controlándolo, influenciándolo y forzando su forma de moralidad cristiana en las distintas áreas, ya sea en las prácticas sexuales, ya sea en el hogar, en los estereotipos de género, en el sexismo, en el racismo, y en su entendimiento de la mezcla de razas. Estos tres asuntos son los que arrancan nuestra línea de reforma. En fin, ya estamos en el final. Gracias por acompañarme en este estudio, y de corazón espero que les haya servido y les haya permitido tener un poquito más de luz sobre estos asuntos que impactan el pasado e impactan también nuestra vida actual. Recordemos que esto no sucedió hace mucho tiempo, salvo por lo que fue la primera ola.
la mayor parte de esta historia ocurrió en los últimos 60 años, es decir, es algo completamente vigente. Y es importante ver estos tres movimientos que arrancaron nuestra línea de reforma, que movilizaron la derecha cristiana y que nos llevan hasta donde estamos hoy día. Podemos ver que el asunto clave es el tema de la segregación, que es el racismo, y ese es el que acarrea, el que desencadena los eventos en esta historia. E incluso, si lo pensamos, en este año también fue así. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ahí estaría. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno, muy interesante. Gracias, excelente. Excelente. Yo ahora, cuando terminemos la reunión, Muy les voy a bien. enviar los artículos, por si quieren profundizar más en el tema. Personalmente recomiendo muchísimo, yo le he pasado 3 artículos. Hay uno bastante largo, así que entiendo si lo quieren revisar más que nada por arriba. Los otros 2 están muy buenos, los recomiendo mucho leerlos, especialmente el de político, que es el que estuvimos citando a lo largo de este estudio. Ese recomiendo que lo lean 1 o incluso 2 veces, porque es muy fuerte realmente. Entonces, personalmente se los recomiendo. ¿Hacemos ¿Lo una vas a votación? subir al grupo? Sí, te voy a subir a los grupos, así que tranqui. Se los están mandando y se están mandando traducidos al español. Y si alguno lo quiere, se lo puedo enviar también en inglés, no hay problema. Igual va a estar el link en el archivo que les voy a estar enviando. En fin, ¿oramos? Oramos. Perfecto. Ora. Padre amado que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias por este sábado que nos estás regalando. Te agradecemos porque podemos estudiar la historia, Señor, podemos ver los eventos que están sucediendo a lo largo de la misma. Podemos ver cómo estos eventos que antes por ahí podíamos no comprender, muestran cómo va cambiando, cómo se va produciendo los eventos y cómo vas obrando, Señor, para que nos aproximemos hacia el fin de nuestra historia, Padre. Sabemos que vienes pronto, sabemos que tú estás obrando atrás de esto. Podemos ver el conflicto que hay detrás y nos permite entender lo que está sucediendo hoy en día, Padre. Te damos gracias por eso y, Padre, te pedimos que podamos seguirte, que podamos entender lo que tú quieres que hagamos, que podamos eliminar esos problemas que tenemos nosotros y que ahora que estamos entendiendo el origen de esos rasgos que teníamos, que no eran correspondientes a ti, que no tendrían que estar tampoco en nosotros, que podamos hacer los cambios necesarios, que podamos realmente reflejarte a ti y ser un ejemplo para el mundo, Padre, que podamos realmente ser luz para el mismo. Nos entregamos en tus manos, Señor, perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.